los extrañamos. Me dicen también que nos extrañaron. Gracias por preguntar por nosotros. Ya estamos por acá, ¿verdad? Disponibles para invitaciones, cenas, restaurantes, todo lo que ustedes gusten. Estamos muy contentos. Antes de pasar al mensaje de la palabra, fíjate que creemos firmemente en el cuidado de las almas, en el cuidado de las familias. Eso es iglesia, un lugar donde tú te sientes cuidado espiritualmente, emocionalmente, donde sabes que tus hijos están siendo cuidados. Y una de las maneras de cuidar el alma, de cuidar el corazón de las personas, es hablándoles la verdad del evangelio. Y parte de esa verdad es ordenar nuestras vidas en lo que se conoce como el estado del matrimonio. El sagrado estado del matrimonio es un paso que algunos que llegan a la iglesia y dicen, yo la verdad no sabía esto, empecé a vivir en unión libre porque es lo que veo, es lo que aprendo, es lo que noto en la sociedad. Pero cuando alguien viene a Cristo, parte de ese cuidado de su alma, de su corazón y de su familia son los pasos que toman en ordenar su vida, en tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Así que estoy muy contento porque el mes de junio tuvimos 2 bodas, estuvimos oficiando 2 bodas. Uno de ellos ya cumplió un mes de casado, otros mañana cumplen un mes de casados. Y hoy quisiera presentarles y entregar este detalle, este certificado de bodas a Kevin Gerardo Reyes Aguirre y Alondra Rosnubia Cortés Guzmán. Si pueden pasar, por favor. ¿Dónde se fue Alondra? Sáquenla de allá. Adelante, súbete, Kevin, por favor. Súbete, Kevin, qué gusto. Quiero también presentarlos a ustedes. Él es Kevin, su esposa es Alondra, ahorita va a venir. Entonces, en lo que llega, como a ustedes les gusta el chisme, pasamos a otra cosa. El día 7 de junio tuvimos la bendición de oficiar la ceremonia de ellos, de casarlos a ellos. Allá viene su esposa. Cuando llegaste tú, la cantó, lo hubieran visto. Un aplauso para ellos dos, para Kevin y Alondra. Ven, mi amor, por favor. Esa es la tuya, esta de acá es mía. Esta es mía. Y luego, 7 días después, el siguiente sábado, el 14 de junio, tuvimos también la bendición de oficiar la ceremonia de casar a Juan Enrique Toledo Villatoro y Jacqueline Chávez Cruz, a quienes pido que pasen, por favor. Muy bien. Fíjate que ellos no se conocían, ellos se conocieron aquí en la iglesia y en un café para matrimonios. Hola. Que se bendiga mucho. Felicidades. Muchas felicidades. Qué emoción. Qué emoción para nosotros los que estamos casados, qué envidia para los solteros, pero aquí estamos nosotros testificando del Señor. Fíjate que ellos no se conocían y un día en un café para matrimonios se sentaron en la misma mesa y empezaron a platicar, me caso tal día y yo una semana después, ¿y dónde? Y resultó que se casaron en el mismo lugar, fíjate, y los mismos pastores los casaron. Así que estamos muy contentos. Quiero presentarles, familia, a la iglesia, a la familia Toledo Chávez. Un aplauso para ellos, por favor. Y también presentamos ante la iglesia a la familia Reyes Cortés. Un aplauso para ellos. Que Dios los bendiga mucho, Enrique y Jacqueline. Cada vez que alguien da el paso de obediencia y de fe a lo que es el matrimonio, bendiciones y felicidades, estamos testificando, bendiciones, estamos testificando que Dios es bueno. ¿Alguien dice amén? Amén. Gracias, muchachos, bendiciones. ¿O van a predicar o qué? Bendiciones. Estamos testificando que Dios es bueno. ¿Ya estamos transmitiendo? Mira, nada más, pasó el chisme completo. A todos los hermanos que se conectan de diferentes partes de México y de otros países, que Dios los bendiga. Bienvenidos. Pues vamos al mensaje de la palabra de Dios. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 15. Vamos a leer una porción de la Escritura, no de una sola. Vamos a ir leyendo ciertas partes de la palabra. Y hemos titulado al tema de hoy, un día ordinario en tiempos extraordinarios. Un día ordinario, un día común,
un día normal, pero en épocas extraordinarias, porque fíjate que de lo que te voy a hablar es una época en la iglesia en donde era de lo más normal ver un milagro, ver a un ciego que puede ver, a un sordo que puede oír, a un paralítico que puede volver a andar, a un leproso que es totalmente sano. Era normal, era común, era frecuente ver a alguien poseído que de repente ya estaba totalmente libre. Entonces, cuando la iglesia vivía en tiempos extraordinarios, pues esto era un día normal. No sé si me estoy dando a entender. Sin embargo, el tema de hoy tiene como propósito sacudirnos un poco para que en lo cotidiano, en lo banal, en lo ordinario de nuestra vida podamos tener días extraordinarios. Y hay 4 o 5 puntos importantes que les voy a ir mencionando, así como en la película, lo vi en la película esta de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, donde pasaba capítulo 1, tal parte, capítulo 2, tal parte. Bueno, la primera parte que te quiero hablar, en Hechos capítulo 15, por supuesto, versículo 40, la he titulado La Iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 40, primera parte de este mensaje lo he titulado La Iglesia. La importancia de la iglesia. ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? En el orden de prioridades, ¿en qué lugar queda congregarte? Y yo quiero felicitarlos a todos ustedes porque hoy están aquí. Estamos una gran mayoría de lo que es la congregación local Piedras Vivas, algunos amigos, invitados, gente que está empezando a congregarse. Pero ¿qué lugar tiene para ti la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Lo hemos tratado de explicar y necesitamos seguir enseñando, pero la coinonía, la unidad, la interacción. Para los primeros cristianos, la iglesia era fundamental. No era cuestión de, si no tengo ganas, no voy. Si me hicieron feo, dejo de asistir. La iglesia tenía un valor predominante en la fe de los cristianos del primer siglo. No era concebible un cristiano sin iglesia. Hoy en día sí, montones, ¿verdad? Pero no podías concebir a un cristiano sin iglesia, sin comunidad. Y Hechos 15, versículo 40 y 41, dice así: Pablo, tomando a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo tomó consigo a un compañero de misiones llamado Silas y salió a su misión, salió a aquello que él iba a llevar a cabo, pero encomendado por la iglesia, encomendado por los hermanos. ¿Sabes qué hermoso es cuando tú y yo, es cuando nosotros tenemos esta humildad de depender de otros? Es maravilloso cuando tú le dices a alguien: necesito que ores por mí, por esta necesidad, por esta tentación, por esto que me está sucediendo. La iglesia tiene una función, tiene muchas funciones. Una de las funciones es cubrir y encomendar, como en el caso, a los hermanos. Cuando sales, a mí me encanta, sabemos que no debemos, nosotros como pastores, intentar controlar la vida de nadie de los que está aquí. Por supuesto, cada uno toma sus propias decisiones. Sin embargo, es tan gratificante cuando alguien nos comenta: pastor, fíjate que voy a salir, ¿puedes orar por mí? Que oren los hermanos. Fíjate que quiero empezar un negocio, ¿me ayudarías a orar? Pastor, fíjate que me gusta una chica, ¿me ayudarías a orar? Y lo digo fuera de broma, porque muchas veces no le vemos la importancia a ese respaldo protector y seguro de la oración de la iglesia. Porque decimos: los hermanos se equivocan, los hermanos son imperfectos, y claro que se equivocan, claro que son imperfectos. Sin embargo, en ningún momento vemos en el corazón de los apóstoles ni del Señor Jesucristo un menosprecio por la iglesia. Siempre es un aprecio por la iglesia. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Y se congregaban cada día en el templo, por las casas. No importa dónde fuera, la gente anhelaba estar en la iglesia. Claro que la iglesia ha sufrido varias perversiones, varios abusos, y quizá eso sea la razón por la que de repente nos desentendemos de la iglesia. Pero lo primero que quiero hablarte al corazón en este capítulo 1 del mensaje de hoy es la importancia de la iglesia.
La iglesia debe ser un lugar recíproco, un lugar donde así como pido que oren por mí, estoy dispuesto a orar por otros. La iglesia es un lugar donde debo de aprender que así como me encanta que me visiten, necesito visitar a otros. Que así como me encanta que me ayuden, que me den una despensa, lo cual es bueno, también cuando yo pueda voy a bendecir a otros. ¿Alguien está conmigo hasta aquí? Eso, mis hermanos, es la iglesia. Y en esa interacción hay crecimiento. La iglesia no consiste en reunirnos un domingo en la mañana, sino la vida de interacción que tenemos entre semana. Yo los he retado, los he desafiado, los he animado, los he exhortado a que al finalizar no salgas rápido, le digas a algún hermano que no conoces, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué te parece si nos tomamos un café? Porque eso une los lazos, no el café, o sea, reunirnos para platicar, para orar unos por otros. Y luego dice la Biblia, pasó por Siria y Cilicia. Aquí hace falta leer bien, Cilicia. Yo pensé que decía Sicilia y le decía, Pablo, ¿qué haces acá predicando la palabra? No, Cilicia, no Sicilia. No era Al Capone, ¿verdad? O Corleone. Pablo, en primer lugar, recibe la bendición y la gracia por parte de la iglesia, pero luego va por ciertos lugares bendiciendo a las iglesias. Y mis hermanos, escucha esto, pasaba por las regiones confirmando las iglesias. Sigan conmigo, confirmando las iglesias. Nosotros necesitamos tanto recibir de la iglesia como dar a la iglesia. No estoy hablando de dinero. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? La importancia de la iglesia consiste en lo que yo recibo y soy bendecido al estar en este lugar, pero también en lo que yo puedo aportar. Me encanta que dice la palabra del Señor, Pablo pasaba por las iglesias y las confirmaba. Ahora, a propósito, nos vamos a saltar al versículo 16, versículo 4 y 5, porque tengo una pregunta. ¿Qué puede confirmar la fe de la iglesia? ¿Qué puede confirmar tu fe? Es decir, afirmar, fortalecer. Posiblemente hoy llegaste con una fe tambaleante, posiblemente. ¿Qué puede ayudar a fortalecer tu fe? A darle vigor. Y la Biblia menciona en el versículo 4 y 5 del capítulo 16, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los pastores o ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Lee el versículo 5, por favor, conmigo fuerte. 1, 2, 3. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cómo las iglesias son confirmadas en la fe? Cuando recibe la palabra de Dios. Lo único que puede confirmar nuestra fe, como lo vamos a ver más adelante, no es la ausencia de problemas, sino la palabra de Dios. Vamos a llegar a un punto ahorita, más adelante, en donde hablaremos algo que escuché ahora que estaba conduciendo durante horas y regresando conduciendo durante horas, acerca de los cimientos. Los cimientos no se ven, los cimientos son la parte tediosa. Decía este pastor, nadie llega a tu casa y dice, mira qué padre los cimientos. No, nadie ve los cimientos, están enterrados. Pero los cimientos se construyen en un tiempo oportuno. No construimos cimientos cuando hay tormentas. Cuando hay tormentas nos resguardamos. Construimos cimientos cuando hay bonanza, un día como hoy, para cuando venga la tormenta estemos preparados. Entonces, escúchame con atención. La única manera en que tu fe va a ser confirmada no es la ausencia de problemas, la ausencia de dificultades. Tu fe va a ser confirmada a través de la palabra de Dios. ¿Alguien me dice amén de verdad? Y el día de hoy, el primer capítulo de esta enseñanza tiene que ver con la importancia de la iglesia. Si es que tú y yo, voy a hablarte de corazón a corazón, si es que tú y yo no tenemos aprecio por la iglesia, pidámosle al Señor esta mañana, Padre, quiero tener el sentir del corazón que hay por la iglesia en mí, lo que hay en la Biblia, que haya en mí también. Quiero apreciar la iglesia. Hay gente, ¿sabes?, que deja de venir a la iglesia por un partido de fútbol. Sea que lo vayan a ver o sea que lo vayan a jugar. A mí me encanta esto y te lo digo para alabanza de los hermanos que se congregan aquí y que nos gusta jugar fútbol y que tenemos un equipo de fútbol y de repente cuando vemos juego el viernes a las 8 y ya sabemos que no vamos a poder. No porque yo les obligue, pregúntenle a cualquiera de los hermanos, oye, el pastor te dice que no vayas al juego porque hay culto. A ninguno.
Sin embargo, tienen la convicción, ese día no voy a jugar porque es día de ir a la iglesia. Si tú y yo nos ponemos a pensar, bueno, más ustedes, porque yo soy el pastor, no puedo faltar. La semana pasada que no estuve, te decía, estuve predicando en otro lugar. Pero si te pones a pensar, vas a encontrarte con situaciones ridículas por las que a veces te has quedado a la iglesia. Y en otras te has dado cuenta que no valió la pena quedarte en casa. Es que me quedé esperando a un cliente. ¿Y saben qué? Ni llegó el cliente. ¿No les ha pasado eso? Es que me quedé esperando esto y ni salió como yo lo esperaba. Mejor me hubiera ido a la iglesia. La iglesia debe de recuperar en tu corazón el lugar que Dios le dio. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Es que fui a entregar un pedido de Shane. Y al final el cliente me lo regresó. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Es que jugó mi equipo y perdió. Pero, o sea, hay tantas razones ridículas. Yo he escuchado varias. No las voy a decir porque a lo mejor usted me la dijo y me dice, pastor, esa es mía. Entonces, bueno. Pero he escuchado muchas razones muy ridículas para no venir a la iglesia. Razones por las cuales no faltaríamos al trabajo. No sé si estoy siendo claro. Que Dios nos bendiga esta mañana. Yo te celebro y te alabo a ti que estás aquí. Pero que Dios nos bendiga con entender lo que la iglesia es. Pablo no salió. Yo soy el apóstol Pablo. Cristo se me apareció en el camino. ¿Se acuerdan de esa historia? Hechos capítulo 9, me parece. Yo no necesito iglesia. No. Pablo decía, necesito que la iglesia me bendiga. Y por donde Pablo pasaba, lo primero que buscaba era la iglesia. Y les entregaba las ordenanzas. Esto es lo que hay que seguir, hermanos. Esto es lo que hay que atender. Esto es lo que tenemos que guardar. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos aman su iglesia? Perfecto, les creo. Ok. La vida en el cuerpo de Cristo es una vida interactiva, es una vida recíproca. Necesitamos aprender a dar. Me encanta que vengas a recibir, me encanta. Y vamos a orar para que recibas. Pero quiero en mi corazón que aprendas también a dar. El Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es que recibir. Amén. ¿Qué importancia tiene la iglesia para ti? Concluyo con esa pregunta. Y pasamos al capítulo 2. El capítulo 2 le he puesto por título, aparecería la pantalla en negro. Timoteo. Digan conmigo Timoteo. Primer capítulo, ¿qué fue? La iglesia. ¿Qué importancia tiene la iglesia para ti? Dar y recibir. La Biblia dice, y por ahí va a aparecerles un mapa, lo tenemos por ahí, Félix, va a aparecerles un mapa más o menos para que ustedes se ubiquen. Lo que ustedes ven ahí es un mapa bíblico o un mapa en tiempos bíblicos. Es donde actualmente se encuentra Turquía, Grecia, Bulgaria, Rumania, Croacia e Italia. Es esta parte del Mediterráneo. La Biblia dice lo siguiente, ustedes van a estar viendo un mapita por ahí. Este es el viaje de Pablo. Dice que Pablo primero pasó por Siria y Cilicia. Ahí ven ustedes. Luego llegó a Derbe y a Listra. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Ok, ustedes lo tienen allá en grande. Ahí está. Va pasando Pablo. Y aquí encontró a cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, en la región. Y Pablo quiso que éste fuera con él. Lo que viene a continuación no me voy a enfocar. Dice que lo tuvo que circuncidar por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Escúchenme bien, quiero hablarles de Timoteo. La Biblia describe a Timoteo, vamos a mencionarlo primero literalmente, era un hijo de una madre judía creyente, pero su padre era griego. Y lo que es el estoicismo griego, la cultura helénica, era opuesta a lo bíblico. Eran politeístas, su moralidad no estaba basada en la palabra de Dios, practicaban ciertos pecados con exaltación, como la gula, como la inmoralidad sexual. Así que eran culturas opuestas. Vamos a ponerlo en estos siguientes términos. Timoteo era un hijo de una madre creyente, de una madre cristiana que ha nacido de nuevo, pero un padre que no quiere nada con el Señor. ¿Ok? Posiblemente sea tu caso. O al revés, un padre creyente que ama al Señor, casado con una mujer
que no quiere nada con el Señor. Es más común la primera opción. Una mujer creyente casada con un inconverso. No necesariamente porque desobedeció el mandamiento, no te unas en yugo desigual, sino que no conocía del Señor cuando se casó. Es decir, primero conoció al Señor, pero al Señor con el que se casó. Y después conoció al Señor Jesucristo. No dice la Biblia, divórciate. Entonces, ahí está una lucha de fe, una lucha de prioridades, una lucha de valores, una lucha de intereses. Alguien que lo vive entiende lo que estoy diciendo. El asunto para nosotros que estamos aquí, y esta es una palabra de esperanza para aquellos o aquellas que viven de esa manera. Soy una madre creyente, estoy tratando de criar a mis hijos, pero mi esposo, por decirlo así, es un hombre griego. Es totalmente mundano, es carnal, no quiere nada con la iglesia. De hecho, yo les aconsejo algo a mis hijos y él les aconseja todo lo contrario. Yo les trato de enseñar la fidelidad a una mujer y mi esposo dice, no, mi niño es macho, que sea el todas para mí, el todas mías. El asunto es que a pesar de que solo la madre de Timoteo era creyente, pudo instruir a su hijo en el camino del Señor. La palabra de aliento que te doy a ti es, no porque tengas un esposo, un cónyuge no creyente, quiere decir que tus hijos van a salir desviados, van a salir todos atarantados, todos rebeldes. Contigo, escúchame bien, hombre y mujer, contigo para Dios le basta para criar a tus hijos en el temor del Señor. Alguien dígame amén. Ahí tienes a la mamá de Timoteo instruyéndole día a día. ¿Alguien ha escuchado hablar de la familia Wesley? Ingleses, ¿sí? Tenían no sé cuántos niños. Y la señora, me parece que es Anna Wesley, educó a sus hijos en el camino del Señor. No recuerdo si el padre había fallecido, un misionero. Educó a los 7, 9 niños en el camino del Señor. Ahí los tenía todos en una banca. Y cada vez que les tocaba disciplinarlos, cada vez que le tocaba corregirlos, les decía, estoy quebrando tu orgullo. Y vaya que nuestros hijos son orgullosos. Y vaya que nosotros somos orgullosos. Pero el día de hoy le hablo a un hombre o a una mujer que está criando a sus hijos y se siente luchando. Soy el único en el matrimonio que quiere buscar del Señor. Bueno, que te sirva de ejemplo la madre de Timoteo. Te voy a poner otro ejemplo similar a este. Moisés. La Biblia dice que Moisés fue criado por su mamá los primeros años. No sé, los primeros 5 o 6 años. No sé exactamente cuántos. Criado por su mamá biológica. Acuérdate, la hija de Faraón lo encuentra en la canastilla, pero de repente aparece María. ¡Hey, hija de Faraón! Si quieres, yo le digo, te consigo una mujer hebrea que te lo críe y ya cuando tenga cierta edad te lo vuelve a entregar. Y no sé cuántos años pasaron, pero fueron suficientes. Escucha lo que te voy a decir. La mamá de Moisés, seguramente en la mañana, en la tarde y en la noche, le enseñaba los mandamientos del Señor. Le enseñaba de quién eran hijos. Y nosotros somos hijos de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y José. Y somos parte de esta tribu, Moisés, y adoramos al Eterno, al Dios creador de todo, un solo Dios, Moisés. No sé cuántos años lo tuvo, pero escúchame bien. 5 años, por ponerlo así, fue suficiente para que 40 años en Egipto no cambiaran el corazón de Moisés. ¿Por qué nosotros estamos tan preocupados? Tenemos 18 años a nuestros hijos y decimos, ay, se me va a desviar en la universidad. Estamos al revés. ¿No es verdad? 5 años, supongo, lo tuvo la mamá de Moisés y lo dejó 40 años en Egipto y Moisés sabía quién era. Hoy nosotros tenemos a nuestros hijos 18 años y nos asusta, nos aterra cuando salgan a la universidad. No se vayan a perder. Ay, mi hijo, cómo me gustaría irme contigo. Te hace falta platicar con la mamá de Timoteo. No lo intentes ahorita. No es bíblico. Doña Timotea, no te va a jalar los pies, no te lo recomiendo. ¿Cuánto nos hace falta entender la cultura de iglesia que tenían estas familias? Mi esposo no es creyente, pero yo educo a mis hijos en el temor del Señor.
Mi esposo no está y no ha estado presente, pero yo educo a mis hijos en el temor del Señor. Me quedan 2 o 3 años de aquí a que mi hijo emigre a la universidad, pero va a estar firme en el temor del Señor. Alguien dígame amén de verdad. Pero hermanos, esto requiere trabajo. Los cimientos de nuestros hijos no se dan por accidente. No se dan mientras vemos maratones en la televisión. Se dan de manera intencional. A los muchachos que se acaban de casar, los cimientos de sus hijos se dan de manera intencional. Le hemos dado ese trabajo al pastor, que el pastor lo eduque, que el pastor platique con él. ¿Y yo qué culpa tengo? Claro que lo hacemos, pero eres tú, padre de familia. Así que el segundo capítulo de esta enseñanza nos recuerda Timoteo. Aunque seas una mujer que está criando sola a tu hijo o a tus hijos, el Señor te va a ayudar a que sean discípulos de Jesucristo. Dime amén, por favor. Viene algo más interesante. Por ahí va a estar el mapa todavía un ratito. La Biblia dice, Pablo siguió su viaje después de estar allí, en donde encontró a Timoteo, de haber salido de Jerusalén en un principio. Dice así, atención, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, esto me llama la atención. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién le prohibió hablar la palabra? No fue el diablo, atención, porque Dios parece que lo está acorralando. Aquí no. Bien. Siguiente versículo. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿quién no se los permitió? ¿Quién no se los permitió? El Espíritu de Dios, no el espíritu demoníaco, no Satanás. El Espíritu de Dios, cuando Pablo quería llegar a una ciudad, dijo, Pablo, aquí no. Entonces Pablo va a otra ciudad y le dice, aquí tampoco. Entonces Pablo está preguntándose, ¿qué debo hacer, Señor? Y la Biblia menciona que pasaron junto a Misia, descendieron a Troas, versículo 9. Ahí usted vea dónde está Troas, cómo va el asunto. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Primer capítulo, la iglesia. Segundo capítulo, Timoteo. El tercer capítulo tiene que ver con escuchar y obedecer. ¿Cómo nosotros sabemos que lo que oímos, que lo que sentimos, que lo que percibimos o que las ideas que vienen a nuestra mente provienen de Dios? ¿Cómo sabes que Dios te habla? Porque es importante que Dios te hable. Es importante que Dios guíe tu vida. Pablo salió encomendado por la iglesia, hizo la misión que tenía que hacer, pero en un punto él sabía que Dios no quería que fueran allí. No dice la Biblia que específicamente el Espíritu Santo envió un ángel y le dijo no. Solo dice no se los permitió, se los impidió. Y sabes, algo que nosotros debemos aprender es a escuchar a Dios a través de las señales que Él nos da, escuchar a Dios a través del sentir o la impresión que Él nos da, pero esto es fundamental. Jamás podemos decir que hemos escuchado a Dios si lo que hemos escuchado contradice la palabra. El apóstol Pablo dice, aun si nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, no le crean, sea anatema, maldito. ¿Me estoy explicando? No podemos jamás afirmar que Dios nos ha hablado cuando estamos en contra de la palabra. Es que Dios, dice un profeta, llegó a una iglesia y empezó a orar por los hermanos, a predicar la palabra. Y de repente orando por la gente vio a una mujer muy guapa, muy bonita la muchacha. Y el profeta se acerca, pone la mano en su cabeza y dice, así dice el Señor, tú vas a ser mi esposa. Ahora, Brian, ¿estás? Y la mujer le dice, híjole, pues ya le dijo el Señor a usted, pero ahora hay que avisarle a mi marido.
No podemos nosotros torcer la palabra de Dios. No podemos decir, creo que Dios me dijo que si así acepte ese negocio, tengo que aceptar ese trato, lo siento aquí en mi corazón. Nada más que tengo que falsificar números. No, ese no es Dios. Dios me dijo que sí puedo ir. Yo siento paz, dicen los jóvenes, siento paz, sí puedo ir a Cicatela, a La Punta, a tal hora, a tal lugar. Sí puedo ir, siento paz. Dios me dijo que vaya. Y cuando lo encuentran por ahí, ¿qué andas haciendo acá? Buscando tentaciones para vencer. Sí. Dios me dijo que vaya, pero si mamá me pregunta, le voy a decir que fui a otro lugar. Es mentira. Entonces jamás, escuchen bien, padres, hijos, hombres y mujeres, casados y solteros, nunca digas que Dios te habló si estás contradiciendo la palabra que está escrita. Jamás, jamás. Yo te voy a contar brevemente cómo fue que nosotros llegamos acá. No fue que un ángel se nos apareció, van a ir a Puerto Escondido, a una iglesia hermosa, gente que nunca ha dado problemas, ni los dará. Es más, cuando llegues, un hermano se acercará y te va a regalar una lancha para que salgas a pescar cada fin de semana. No te va a faltar comida, la renta va a estar pagada de por vida. Es más, ¿qué digo renta? Vas a tener una casa, un hermano te va a donar una casa junto al mar. Me hubiera encantado que así nos dijera un ángel en visión. Le firmo allí, con sangre. Te cuento brevemente la historia para que entiendas cómo se deja oír, como un ejemplo, no la única manera, la voz de Dios. Nosotros estábamos trabajando en la base misionera Roca Blanca cuando Leslie se embarazó de nuestro primer hijo, Gadiel. Y al pasar los meses nos dimos cuenta que el embarazo era complicado. Había amenaza de aborto y platicando otra vez la importancia de la iglesia, platicando con el pastor Duen, con algunos pastores, esto está pasando. Él nos aconsejó lo mejor para ustedes y dice él también para mí, voy a estar más en paz. Es vayan a casa de los papás de Leslie, ellos son pastores. El pastor Duen me dijo, yo creo que ahí tú vas a aprender mucho sobre el pastorado. Aparte de que tu hijo va a nacer, va a estar tranquilo, vas a estar seguro, tu esposa va a estar tranquila también. Vas a aprender mucho sobre el pastorado. Fuimos enviados, encomendados por la gracia del Señor, por todo el equipo misionero de la base Roca Blanca, y llegamos a Usila. No recuerdo en qué mes. Lo que sí recuerdo es que vivimos allá un poco más de un año. Allá nuestro hijo cumplió su primer año, perdón. Y en algún momento yo me atreví a platicar con mi esposa de manera seria, con mucha sensibilidad, porque sé que lo que le iba a decir tenía que ver con su familia, tenía que ver con sus padres. Y no era nada malo, solo le dije, mi amor, creo que ya es tiempo de irnos de aquí. No hubo un conflicto, te digo, yo amo a mis suegros, ahorita están acá en casa descansando, por eso es que la reunión se va a alargar. Todo está bien. Aprendí de hecho mucho, él me enseñó, mi suegro, a predicar en la calle, me lanzó, no me enseñó, me lanzó, tú vas a predicar. Y me decía ahí un ratito mientras estaba en la alabanza, tú vas a predicar. Yo, ¿cómo? Bautizar, predicar en funerales, oficiar ciertas ceremonias, que no sabía que me iban a servir en un futuro inmediato. Cuando tuve esa plática con mi esposa, ella me dijo, yo también siento lo mismo. Dije, gracias a Dios. No fue una plática que terminó en un conflicto, lo entendimos, era tiempo. La pregunta es, ¿qué íbamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? Y me acuerdo que en ese tiempo había dos opciones. Una hermana había llegado como misionera durante varios años a donde mis suegros estaban pastoreando, siguen pastoreando. Y una vez platicó con nosotros, vio que ministrábamos la alabanza, la música, y nos ofreció irnos a Florida a trabajar con una iglesia latina, con un ministerio latino de alcance. Y por supuesto que nos emocionó. Imagínate ir a Florida, allá si estuviera en mi yate, hermanos. Se empezó todo el proceso, obviamente orando. Se hicieron trámites, hicimos algunos viajes. Esta hermana y su esposo nos enviaron dinero para comprar los pasaportes, pero de repente empezamos a ver trabas.
no aquí, no acá. Y yo me sentía muy comprometido porque habían invertido ya en nosotros algo de dinero. Y un día llamándola, le digo, hermana, quiero decirle esto con mucho temor. Creo que no es de Dios que nos vayamos para allá. Así se lo dije. Yo esperaba que me dijera, pero ¿cómo se te ocurre y todo? ¿Me vas a pagar por...? Pero no, me dice, cuando le dije eso, escuché algo así de aquel lado del teléfono. No sabía cómo decírtelo yo y no te quería desanimar. Al ver tantas trabas nos estamos dando cuenta que no es de Dios. Entonces seguíamos orando. La primera opción se nos había esfumado, el sueño de Miami se fue. Y le dije a mi esposa, pues estoy sano, mucho más joven que ahora. Tengo manos, tengo pies, puedo trabajar, de qué, de lo que sea. Tenemos familia en tal lugar, en otro lugar, podemos ir y buscar trabajo. Y mi esposa estuvo de acuerdo y estuvimos orando. Y cuando estábamos orando por ver a qué lugar nos íbamos, ustedes saben, de una familia disfuncional, tengo familia por todos lados. Cuando estábamos orando nos habla la hermana Gina, que es la fundadora de lo que hoy es Piedras Vivas. Y nos comentó una situación, también un cambio en la familia que estaban atravesando. Y ella me dijo, orando, el Señor los puso en mi corazón. Algunos de los hermanos que están desde ese tiempo, ay Señor, ¿cómo se le ocurrió esto? Pero el Señor los puso en mi corazón. Ya la conocíamos a ella. De hecho, Leslie, en su primer año que vino a estudiar la escuela bíblica, estuvo sirviendo con ella. Empezamos a orar y a diferencia de las puertas que no se abrieron para Miami, para Florida, las puertas para acá se empezaron a abrir. Y entendimos que era Dios. Y el 5 de enero de 2014 firmamos nuestra sentencia para ser pastores de Piedras Vivas. 5 de enero de 2014, igual, encomendados por la gracia del Señor. El pastor Duen, el pastor Abel, otro equipo de pastores oraron por nosotros, nos instalaron, nos delegaron, y de eso han pasado, mis hermanos, 11 años. Muchas veces tú y yo no vamos a escuchar audiblemente la voz de Dios, pero lo que sí tenemos que hacer es someter todo en oración. Lo que sí tenemos que hacer es estar seguros de que todos los pasos que estamos dando no son contrarios a lo que está escrito. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora pregúntate, en lo que le has estado preguntando a Dios, ¿Dios no te ha hablado de ninguna manera o no has escuchado lo que tú has querido escuchar? Pablo tenía ganas de ir a estos lugares, pero el Espíritu no se lo permitió. Posiblemente tú tengas muchas ganas de ir a ese lugar, de agarrar ese trabajo, de firmar ese documento, de andar con aquel muchacho o con aquella chica. Pero si el Espíritu no te lo está permitiendo, te lo voy a decir con mucho amor, no seas necio. Era para que se rieran, pero bueno, lo tomaron del otro lado. No seas desobediente. Ya se rieron tarde. No seas desobediente. Porque, fíjate bien, te voy a decir algo, mi hermano. Viene algo muy importante. Pablo obedece al Señor. Atención con el fundamento que voy a poner a continuación. A pesar de que obedezcas al Señor, no quiere decir que todo va a ser fácil. Lo voy a repetir porque tienes que grabártelo. A pesar de que obedezcas al Señor, no quiere decir que lo vas a tener fácil. Mencióname una persona que obedeció al Señor y su vida fue más fácil. ¿Quién? No fue más fácil en términos humanos. Tenían un gozo impresionante, una fuerza, un vigor, un valor. No andaban ahí todos pusilánimes por la vida. ¿Por qué estás así? Pues aquí sirviendo al Señor. No, tenían energía, no, pues ya soy cristiano. Saboreándote la cerveza. No, yo no puedo. Y ves a otro y ahora anda con una y ahora anda con otra y tú así, yo no puedo. No, no es así el evangelio. El evangelio no es así. El evangelio es poder de Dios para salvación. Dígame a alguien que lo crea, un fuerte amén. Ese es el evangelio, familia. Poder de Dios para salvación. Ahora, escúchame bien. En Hechos, la Biblia nos enseña que a Pablo el Señor le habló en visión, y en el libro de Hechos vemos varios. En Hechos capítulo 9, Ananías tiene una visión. Me encanta porque Ananías está teniendo una visión y Dios le dice,
ora por tal hombre que se llama Pablo. Y por el otro lado, el Señor le está dando una visión a Pablo. Pablo, va a venir un hombre llamado Ananías. Dios conecta los cables de tu vida. Dios conecta los cables de tu futuro. Dios te conecta con personas que ni siquiera sabes que existen. ¿Me estás entendiendo? Ya me trabé. Dios tiene las conexiones. A veces nosotros tratamos de hacer las conexiones. Hola, me presento, mi nombre es tal y fíjate que soy, no sé, qué cosa. Porque queremos conexiones. Hola, ¿qué tal? Me llamo Lalo y toco el teclado. Hola, ¿qué tal? Me llamo Enrique, soy ingeniero. O sea, no, permite que Dios sea el que te conecte. ¿O no? Hola, soy Atal y hago panquecitos. No, que Dios te conecte. Que Dios sea quien te promueva, mi hermano. Tú no sabes, cuando uno obedece a Dios, el Señor te va a estar dando una visión y hablando algo a ti, y del otro lado del mundo le puede estar hablando a otra persona acerca de ti. Sabes, en el ministerio también se da, oye, pastor, fíjate que voy allá, oye, traigo una palabra poderosa, invítame a tu iglesia. No, es el Señor el que conecta, no uno. Así que si un muchacho, hermanas, te dice, oiga, presénteme a su hija, dile, no, que el Señor te conecte. En Hechos, el Señor le da una visión a Cornelio, Hechos capítulo 10. Y del otro lado, a cientos de kilómetros, le da una visión a Pedro para que Pedro aceptara la invitación de Cornelio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, escúchame bien, Dios es el que se encarga en conectar los cables. Dios se encarga de conectar la línea. Tú no tienes que forzar nada. Siguiente capítulo. Wow, vamos rápido. Y el último. Un día ordinario en tiempos extraordinarios. Pablo llega a Filipos, la primer provincia de Macedonia. Acuérdate que Filipos es parte de este lugar de donde Pablo, yo no sé qué vio, una túnica muy tradicional de Macedonia, un hombre con cierta estatura, con cierto color de piel, pero él sabía que era de Macedonia. Él sabía que era de Macedonia la persona, así que vamos a Macedonia, llegan a Filipos. Y la Biblia nos menciona, en el versículo 13, vamos al versículo 13, ¿estás allí? Un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Pablo llega a Filipos y ¿qué es lo primero que busca? El lugar donde se reúnen los hermanos. La importancia de la iglesia otra vez. Pablo busca un lugar donde haya oración. Esto nos tiene que servir de base, porque escúchame bien. Hasta ahorita, Pablo llega a Filipos, están enteros, ¿cierto? Están completos. Saben que Dios los mandó, Dios cerró otras puertas, están seguros, llegan a Filipos y ¿qué es lo que hacen cuando todo va bien aparentemente? Orar. Pablo ora, llega ahí y luego también empieza a hablar la palabra a cierto grupo de mujeres. Una mujer llamada Lidia, que era vendedora de telas, adoraba a Dios, ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada, es decir, en ese momento Lidia escucha el mensaje, Dios toca su corazón, decide bautizarse. Y luego Lidia dice, Pablo, si tú consideras que es correcto, yo los invito. Es más, no los invito, los agarró de la mano y los llevó a su casa para hospedar. Lidia era una mujer, si la Biblia describe que era vendedora de púrpura y que era un material textil muy valioso en aquel tiempo, posiblemente Lidia era una mujer rica, una mujer acomodada económicamente, y le dice a Pablo y a Silas, Pablo y Silas y el grupo de hermanos que estaban con ellos, quédense en mi casa, y los metió a la fuerza a su casa. Y Pablo está bien, está contento. Y aquí viene el asunto. Un día ordinario empieza precisamente en este momento. Después de que se hospedan un día en casa de Lidia, otra vez iban a la oración. No, ¿cómo se llama? Minimicemos este punto importante. ¿Dónde conoció Pablo a Lidia? En un tiempo de oración, habló la palabra, Lidia escuchó, se bautizó y ahora están en su casa. Bien, muy bien Pablo, excelente. Ahora Pablo vuelve a salir y otra vez va a la oración, pero en esa ocasión nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Digan conmigo, espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación no es lo mismo que la voz del Espíritu Santo.
Espíritu, a ver, ay, quiero ver qué me dice Dios. ¿Me lees la mano para ver qué me dice Dios? No, Dios no tiene que leerte la mano. Aquí está escrito en la palabra. Ay, pásenme el huevo. No me habló, que sea de avestruz. O sea, no. Dios no utiliza esos medios. De hecho, hay muchos versículos en la Biblia que condenan la práctica de la hechicería, de la brujería, de la adivinación, de creerle a los astros. Dios creó los astros, pero los astros no marcan el curso de tu vida. Es el Espíritu Santo quien te guía. Que me lean el café no es para leerse, el café es para beberse. ¿O no, Jesús? Nada de esas cosas, hechicería, brujería, ocultismo. No sabes la cantidad de hermanos que les encanta. Inclusive en películas, la magia, la hechicería, también contentos. Come palomitas. Magia, hechicería. A mí me encantan las películas, pero hay un punto donde digo, esto no. Papi, quiero ver esta película. No, esa no. No está bien. Y no la vamos a ver. Pero nada. No hay. Se acabó. Yo sé que nosotros que estamos aquí igual y no practicamos o participamos de eso, pero si lo hemos hecho, es importante también venir al Señor y arrepentirnos. Padre, perdóname. Quizá estuviste desesperado y buscaste al brujo, al hechicero, porque tu hijo no reaccionaba, porque tu matrimonio, porque tu negocio. Ok, no es que te estemos condenando, pero sí es algo de lo que debemos arrepentirnos. Esta muchacha con espíritu de adivinación, no con el Espíritu Santo, sin conocer a Pablo y a Silas, sabía a lo que se dedicaba. Fíjate. Y les gritaba, ¡hey! A toda la gente de Filipos, estos dos señores les anuncian el camino de salvación. Fíjate, les estaba haciendo promoción el diablo. Ellos anuncian el camino de salvación. Lo hizo por muchos días, pero desagradando a Pablo, se volvió y le dijo, dígalo fuerte, por favor. ¿Qué le dijo Pablo al Espíritu? 1, 2, 3. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Pon la mano sobre la... No, la mano. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Primero era publicidad, pero Pablo dice, esto no está bien. Esta muchacha está endemoniada, esta muchacha no está cómoda. Los jefes o los amos, porque era un tiempo de esclavitud, claro, estaban contentos. La muchacha adivina y le pagan dinero. Cuando Pablo deja libre a la muchacha, le preguntaban y decía, pues la verdad no sé. ¿Cómo? Pero tú eres adivina. Era adivina, ahora soy libre. ¿Sí me explico? Entonces, cuando los amos, cuando los jefes de esta muchacha, dice el versículo 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, arrestaron a Pablo y a Silas y los trajeron ante las autoridades. Y aquí empieza el asunto. Yo imagino que Pablo y Silas ante las autoridades, por supuesto que esto no pasó, porque eran hombres de Dios y sabían lo que hacían. Pero si fuéramos tú y yo, a ver, Dios me dijo que no allá y me dijo que sí acá y ahora estoy arrestado. ¿Era Dios? Oye, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si no era macedonio el fulano? ¿Era italiano? Pablo y Silas ahora están arrestados. Las cosas ya no empiezan a marchar bien. Pero espérame, que esto se pone peor. Presentándolos a los magistrados, les dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no podemos hacer, pues somos romanos. El pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. Ok, todo iba bien hasta el bautismo de Lidia, ¿estás de acuerdo? Dios me dijo que sí, hasta donde Lidia me hospedó, porque era vendedora de púrpura y nos da de comer muy bien. Ay, Señor, qué bonito es obedecerte. Pero están en el mismo lugar. Ahora fueron arrestados y ahora les acaban de dar una tableada, mis hermanos. Y Pablo y Silas, más bien ellos no. Tú y yo aquí nos preguntamos, ¿fue Dios el que me habló? En nuestra falta de fe, en nuestra malinterpretación de la voluntad de Dios, muchas veces platicábamos con mi esposa cuando las cosas se ponían duras. Aquí como pastores en la iglesia decíamos, ¿será que Dios nos habló? ¿Será que esto es para nosotros? Cuando no alcanzaba, cuando nadie llegaba y te decía, pastor, ¿cómo está?
Y el corazón se sentía chiquito y ¿será que era aquí donde teníamos que venir? ¿No nos debimos haber quedado en Usila y a lo mejor ser los sucesores de los pastores allá? Cuando las cosas se ponían complicadas, a veces platicábamos ella y yo con lágrimas en los ojos. ¿Fue Dios quien nos mandó? Y quizá tú también te lo has preguntado. ¿Fue Dios? ¿Fue de Dios? Pero escúchame bien. Lo que nosotros cultivamos en tiempos de paz es nuestra fortaleza en tiempos de guerra. Lo que nosotros cimentamos, esto lo escuché, te digo, de otra predicación, lo que nosotros cimentamos sólidamente en tiempos de paz es nuestra fortaleza en tiempos de guerra. Y recuerdo que cuando estábamos ella y yo platicando, y llore, es que el hermano me dijo y la hermana, no. De repente terminábamos de llorar, orando y decíamos, Dios nos trajo aquí. Y que se amuelen los hermanos. Dios nos trajo aquí. Estamos seguros que nos trajo aquí. Y yo sé que tú también has vivido esos tiempos de duda. Estoy seguro que obedecí a Dios, pero no me está yendo tan bien como yo esperaba. Estoy seguro que estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, pero no me está yendo bien. Hay escasez económica, a veces tenemos problemas en casa que no sé qué está pasando. Nos estamos enfermando, nuestros hijos se enferman seguido. ¿Qué está pasando? Yo sé que tú te lo has preguntado. Pero escúchame bien, si sabes que estás obedeciendo a Dios, eso no quiere decir que no habrá pruebas. Tienes a Pablo y Silas todos tableados. Y escucha bien, todavía le dicen al carcelero, mételos con seguridad, que no se te vayan a escapar. Versículo 24, cuando recibió el mandato los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo, es decir, están todos adoloridos. Ay, ¿dónde te duele más, Silas? En la rabadilla. Aparte de adoloridos, están incómodos, están en un lugar antihigiénico, posiblemente lleno de ratas, de humedad, de frío. Nadie les curó las heridas, están con la carne viva posiblemente. Y les aseguró los pies en el cepo, imagínate. Primero los arrestan, fue Dios. Luego los azotan, fue Dios. Y ahora están en el calabozo, fue Dios. Pero escúchame bien, ¿alguien recuerda qué es lo que hizo Pablo cuando llegó a Filipos la primera vez? ¿Qué fue lo que buscó? ¿Qué fue lo que buscó? Un lugar de oración. Escúchame bien, porque en las pruebas sale de lo que nosotros estamos hechos. ¿Sabes qué es lo primero que le viene a la mente a Pablo todo adolorido? Dice la Biblia, así me encanta, esto me encanta. Pero a medianoche orando, y cómo no, si Pablo respiraba oración, Pablo emanaba oración, ¿cómo no iba a estar orando? Pablo cultivó y cimentó su fe en los momentos de paz para cuando vinieran los momentos de guerra y de tribulación, tener bien sólida su fe. ¿Alguien me dice amén, mis hermanos? Escúchame bien, si estás atravesando momentos de paz, necesitas profundizar en tus cimientos, porque te digo algo de parte de Dios, en este mundo tendrás aflicción. Pero ¿cómo estarás cuando venga la aflicción? Esa es la pregunta. Aflicción viene por una o por otra parte, porque no estamos todavía en la patria celestial donde no habrá tristeza, llanto, dolor, no habrá despedidas. En este mundo vas a tener aflicción. Aprovecha las temporadas de paz para buscar a Dios en oración, para buscar a Dios en su palabra, para congregarte, porque van a venir momentos donde vas a estar todo adolorido y lo que va a salir de ti es aquello que cultivaste en los tiempos de paz. Me encanta. Pablo está dolorido, está tirado, carne viva, sangrando, asustando quizá alguna que otra rata para que no vengan a morderlo, pero me encanta. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Puedes creer esto? ¿Me estás entendiendo, iglesia? Cuando la cosa se puso más dura, ellos sabían dónde estaban sus cimientos, en la oración y en la alabanza. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto.
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y todos conocen la historia, todos los presos quedan libres y ahora el carcelero que estaba durmiendo se asusta. Dice la Biblia que se iba a matar. Según la ley romana, pagaban vida por vida. Se te escapó un preso o varios presos, tu vida por la de ellos. Cuando se iba a asesinar el guardia, Pablo le grita: no te hagas daño, acá estamos todos. Los que se querían escapar les poníamos el pie, todos estamos aquí. Mis hermanos, escucha esto. Esto me encanta. Entonces, pidiendo una antorcha de luz, el carcelero fue al calabozo de más adentro y lo primero que pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo creo que ahí Pablo entendió, o por lo menos nosotros entenderíamos: este es el varón macedonio que nos estaba pidiendo auxilio. Esta es la visión que Dios me mostró cuando ni siquiera llegábamos a Filipos. Por esta persona, Dios no me dejó ir allá y Dios no me dejó ir allá. ¿Por cuántas personas que tú te topas es que Dios te ha dicho no a esto y no a aquello? Y tú y yo pataleamos y sí, Señor. Y Dios dice no, porque vas a ser un instrumento mío para mi gloria en un lugar donde tengo designado para ti. ¿Quién más le iba a predicar a un carcelero si no fueran unos presos? ¿Estás escuchando, iglesia? Yo cuando estaba leyendo esto dije: el varón macedonio. Dios, aquello que le mostró a Pablo, lo está cumpliendo. Y escucha el impacto, mi hermano. Escucha el impacto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en él. No, fíjate que nunca dijo: ahora sí, ¿verdad? No, ahora te vas a pudrir en el infierno, que te va a mear de la espalda. Vas a ver. No hubo rencor en su corazón. En nosotros nos llenamos de rencor tan rápido. Sin un barazo, nada más con una mala mirada. Y no me saludó. Porque no entendemos lo que es iglesia, porque no entendemos el poder del evangelio. ¿Viste? El pastor saludó a todos y justo cuando yo iba a pasar le dieron ganas de ir al baño. Ya no voy a Piedras Vivas. No había rencor. Era el que los había llevado al calabozo de más adentro y quizá les había lastimado los pies. ¿Qué debo hacer para ser salvo, Pablo? Y le dicen: Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y este es el mensaje de salvación para todos: para un carcelero, para un adúltero, para un pecador, para un mentiroso, para alguien que abandonó a los hijos, para alguien que no honra a los padres. El mensaje para ti es el mismo. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Me escucha alguna madre de Timoteo que ande por acá? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Le hablaron la palabra del Señor. Todos adoloridos, mis hermanos. Esto no quita el dolor. Son dos hombres. Están golpeados. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora, escucha, apenas hubo un acto de misericordia. Pablo y Silas no esperaron un acto de misericordia para obedecer lo que Dios les mandaba. Apenas les empiezan a lavar las heridas. Apenas. Heridas infectadas que están siendo lavadas y otra vez el dolor. No sé si alguien conoce el mertiolate. Se dice que el mertiolate es una probadita del infierno para llevarnos al arrepentimiento. Hasta está en rojito, ¿verdad? Como que es un lengüetazo del enemigo. Cierto. Tomándolos en aquella misma hora les lavó las heridas y enseguida se bautizó, mis hermanos. Pablo y Silas ven la visión de un varón macedonio después de que el Espíritu les dijo aquí no, y llegan a un lugar muy importante, posiblemente con una mujer muy importante llamada Lidia, que ahora está bautizada. Ese día salen y ven a una mujer que tiene un espíritu de adivinación y queda libre. Ese mismo día, en la noche, están con un carcelero que se bautiza, él y toda su casa, y esto sucede en un día ordinario de tiempos extraordinarios. Imagínate, mañana en el mercado, un día ordinario, y de repente le estás hablando el evangelio a la vendedora de verdura. Le estás hablando el evangelio a los lancheros. Estás orando por alguien en tu colonia. Estás predicando la palabra. Mis hermanos, los tiempos extraordinarios están acá. Están de parte de Dios diciendo: hazlo, hijo, que yo te voy a respaldar, yo te voy a bendecir. ¿Cuántos creen que Dios todavía puede liberar personas?
Dios todavía puede sanar, Dios todavía puede salvar, pero ¿sabes qué? Las manos y los pies de Cristo somos nosotros. El Señor está impaciente, el Señor quiere, pero quiere usar tu boca, quiere usar tus pies, quiere usar tus manos. Se bautizó Él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó. El carcelero era un hombre amargado, era un hombre duro, un hombre recio, bravo. Pero ahora está regocijándose con toda su casa. Ayúdame en el teclado, por favor. Cuando fue de día, por eso te digo que fue un día ordinario, un día en el que Pablo y Silas salen, liberan a una muchacha, los encarcelan, los azotan, le predican la palabra a un carcelero, se bautiza, y al día siguiente, como si... Escucha bien, me encanta esto. Después de que salen de la cárcel, en el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. De donde salieron, ahí vuelven a llegar. Y me imagino a la hermana Lidia. Muchachos, ¿qué les pasó? Nada, hermana Lidia. Estamos contentos de haber padecido por el nombre del Señor. ¿Hay alguien contento de padecer por el nombre del Señor? No de padecer porque le debes a Coppel, no, de padecer por el nombre del Señor de verdad. ¿Alguien contento de padecer por el nombre del Señor? La Biblia dice, fíjate que no hubo amenes. Ahora que hace rato, mi roca es santo por siempre. Y ahora, no, nadie quiere padecer por Cristo. Escucha un secreto precioso aquí. Saliendo de la cárcel, llegaron a casa de Lidia, un día ordinario, en tiempos extraordinarios, donde hubo sanidad, hubo liberación, hubo gente bautizada, hubo salvación. Y luego, habiendo visto a los hermanos, escucha esto, los consolaron y se fueron. ¿Sabes quiénes consolaron a quién? Pablo y Silas consolaron a los hermanos. Y es que, mi hermano, cuando tú y yo, híjole, obedecemos a Dios y hacemos aquello que Dios nos mandó a hacer, aunque la vida se torne difícil, podemos tener palabras de consuelo para alguien necesitado. Yo sé que algunos están acá sufriendo, algunos están padeciendo, algunos están... Y dices, Dios, tú lo estoy obedeciendo. Y hoy, si es que no estás contradiciendo la palabra del Señor, el Señor te dice, sigue así. Y vas a tener la capacidad para consolar a otros que aparentemente están en mejor condición que tú. ¿Verdad? De repente sientes que las cuentas te llegan al cuello y estás consolando a otros. No, sigue sembrando. Dios es fiel, Dios es tu proveedor. A veces estás con enfermedades, pero no has perdido la fe para orar por alguien más. Y ves que la gente sana. Dices, ¿y por qué yo no sano? Pero escúchame con atención. Pablo y Silas se despidieron otra vez de los hermanos y partieron, no sin antes haber consolado a la iglesia. Que vengan, mis hermanos, en nuestra vida cotidiana, días extraordinarios. ¿Cuántos quieren días extraordinarios? Que Dios te use, que Dios te bendiga. Ponte de pie, dale un fuerte aplauso, pero un fuerte aplauso, un aplauso extraordinario para el Rey de Reyes. Vamos, levántate, ponte de pie. Que el Señor use tus manos para bendecir, para orar, para liberar. Que el Señor use tu boca para animar, para consolar. Si esta semana alguien llega a la cárcel por predicar de Cristo, esperamos verte el próximo domingo para que nos consueles a los que estamos libres. Fíjate la ironía. Si hay algún enfermo que ore por nosotros. Esta es la ironía del Evangelio, es la locura de la cruz. Es maravilloso. A toda la gente que está allá conectada, que el Señor te bendiga, que el Señor esta semana tengas días extraordinarios en lo cotidiano. Predica la palabra. Afirma en los tiempos de paz tus fundamentos. Afirma en los tiempos de paz tus fundamentos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.